El objetivo de este video es determinar el campo eléctrico generado por una partícula cargada en el vacío utilizando la ley de Gauss para el campo eléctrico. Antes de comenzar a utilizar la ley de Gauss, debemos analizar cómo son las líneas de campo eléctrico generado por una partícula cargada. Aquí se puede observar una partícula cargada positiva Q en una región del espacio. Para determinar la existencia del campo eléctrico en un punto, debemos colocar una partícula cargada de prueba y asesorarnos que sobre ella actúe una fuerza de origen eléctrico. En este caso, vamos a elegir una partícula cargada de prueba Q sub 0 positiva. Como ambas partículas cargadas son positivas, se van a repeler, por lo tanto, la fuerza que le ejerce la partícula cargada Q a la partícula cargada de prueba es de la forma que se muestra en la imagen. Ahora que sabemos que sobre la partícula cargada de prueba actúa una fuerza de origen eléctrica, podemos representar el campo eléctrico en dicho punto. Como la partícula de prueba es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen igual dirección y sentido. Para determinar el campo eléctrico en otros puntos alrededor de la partícula cargada Q, debemos repetir el procedimiento anterior. En cada punto a estudiar, debemos colocar una partícula cargada de prueba, asesorarnos que actúa sobre ella una fuerza de origen eléctrica, y de este modo podremos representar el campo eléctrico en dichos puntos. Obviando el procedimiento de colocar una partícula cargada de prueba en cada punto en donde se quería analizar el campo eléctrico, pasamos a esta imagen en donde se puede observar las características del campo eléctrico generado alrededor de una partícula cargada positiva. Utilizando las líneas de campo eléctrico, en la imagen se puede observar cómo son las líneas de campo eléctrico generadas por una partícula cargada positiva. Las características de estas líneas de campo son radiales y hacia afuera, mientras que las líneas de campo generadas por una partícula cargada negativa son radiales hacia adentro, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Ahora que conocemos las características de las líneas de campo generada por una partícula cargada, pasaremos a deducir la ecuación matemática que nos permita determinar el valor del campo eléctrico en un punto alrededor de la partícula cargada. Para deducir la ecuación matemática debemos utilizar la ley de Gauss que nos dice: el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga neta encerrada por dicha superficie. Y el otro concepto que tenemos que utilizar para deducir la ecuación matemática es el concepto de flujo de campo eléctrico, que nos dice que el flujo de un campo eléctrico uniforme a través de una superficie plana es el producto escalar entre el campo eléctrico y la superficie. Esta expresión matemática de flujo de campo eléctrico que aparece en pantalla la podemos utilizar siempre y cuando el campo eléctrico no cambie su valor en la superficie que atraviesa y que la superficie seleccionada sea una superficie regular. Es por este motivo la importancia de elegir una superficie gaussiana que cumpla con los requisitos mencionados. Observando las líneas de campo eléctrico generadas por una partícula cargada, podemos decir que posee una simetría esférica. Por este motivo, la superficie gaussiana a elegir debe ser una superficie esférica centrada en la partícula cargada. Con esta elección, cumplimos con los requisitos de la ecuación matemática de flujo de campo eléctrico mencionada anteriormente, porque tenemos una superficie regular y el valor de campo eléctrico en todos los puntos de dicha superficie será el mismo.
Siendo nuestra superficie gaussiana una superficie esférica, podemos utilizar la ecuación número 1 para determinar dicha superficie. Sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación número 2 de flujo de campo eléctrico, podemos de esta manera determinar el flujo de campo eléctrico que atraviesa la superficie gaussiana, como lo muestra la ecuación número 3. Teniendo la ecuación número 3, la podemos igualar con la ecuación número 4 de la ley de Gauss. De esta manera podemos obtener la ecuación matemática del campo eléctrico creado por una partícula cargada, como se muestra en la ecuación número 5. Aunque para poder expresar la ecuación matemática del campo eléctrico creado por una partícula cargada, tenemos que resolver el coseno del ángulo. Si tomamos cualquier pedacito de la superficie gaussiana y representamos el campo eléctrico y el vector superficie en dicho lugar, podemos observar que el ángulo que forman ambos vectores es 0 y el coseno de 0 es 1. Resuelto esto, ahora sí, podemos expresar la ecuación matemática del campo eléctrico creado por una partícula cargada. Si bien la ecuación fue demostrada para una partícula cargada positivamente, también es válido para una partícula con carga negativa. También es bueno recordar que no todas las superficies imaginarias son útiles para determinar el campo eléctrico de cualquier distribución de cargas, a pesar de la generalidad de la ley de Gauss para campo eléctrico. Por este motivo, la elección de la superficie gaussiana es fundamental.